Bueno, buenos días, profesor. Voy a hablar acerca de el trabajo, que en este caso era crear una tabla de usuario y darle los valores, así en este caso serían los campos, también se refiere a atributos. Entonces, para empezar, se crea primero una tabla, que en este caso va a ser mi nombre, con el usuario que va a hacer la tabla. Y voy a colocar todo en inglés para que sea una manera más profesional, por así decirlo. Entonces en el campo se crea el código del usuario, el nombre, aquí se le da el tipo de dato, que serial es una secuencia que se lanza de un automático a un tipo numérico para que cada que se cree una nueva fila, se le dé un código automático de 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces en este caso aquí tenemos el código del usuario, el nombre, la contraseña con su respectivo tipo de dato y la cantidad mínima o máxima que puede llegar a tener este dato. La fecha de creación, que usamos aquí el tipo de dato timestamp activo, y la ciudad. Entonces aquí tenemos constraint, que en este caso va a ser UC, que significa que es único, el nombre no se puede repetir, y otro constraint que se llama null, que la contraseña no puede ser nula, no puede haber nada ahí. O sea, si no hay nada en la contraseña, no se va a validar. Y otro constraint para el código de usuario, que es la llave principal, que eso define cómo es la persona, que siempre debe estar en la tabla. Entonces aquí le damos a seleccionar a esta tabla. Entonces nos damos cuenta que ahí se ven, yo ya tenía unos que había hecho antes, entonces por eso se ve ahí, el 2 se quitó porque es que pasó algo, pero o sea, sí, esta tabla funciona. Entonces aquí tenía que yo había creado antes, que era Andrés, y lo cambié en la otra por Andrés con mayúscula, por eso se ve ahí. Después sí creé los otros, que van a estar aquí más adelante, y pasemos al siguiente. En este caso, el primero que estamos mostrando acá, es el de renombrar el nombre en la tabla de usuario, perdón, eh, definir para cada atributo el tipo de datos y el tamaño correspondiente. Ya eso les hizo, definir las restricciones para cada atributo, ya se definieron las restricciones, y definir la llave primaria, que eso ya está hecho. Ahora llega la parte número 2, que sea insertar 5 filas en la tabla de usuario. Entonces nos vamos para la tabla de usuario, insertamos 5 filas, que creo a Andrés, a Mauricio, a Felipe, a Juan, Sebastián, cada uno con su respectivo código diferente, con una fecha la misma del día de hoy, pero con un tipo de minuto distinto para que no sea el mismo. A todos los activos les puse que sí. Por defecto está el número de código porque ese siempre va a ser secuencial. Y en la ciudad le puse Ocaña, Pamplona, así para darle un diminutivo a cada uno, una diferencia. Entonces si lo quiero ejecutar, se ve ver que está aquí como ya vimos antes, ahí se ve. Entonces también tenemos otro que es agregar una columna. En este caso se creó el rol, pero como en este caso no tiene nada, se ve nulo acá. Y en el ejercicio pide que agregar a la tabla de usuario una nueva columna denominada rol con un tipo de datos y tamaño de 3. Entonces aquí se ve que el tipo de datos de esa columna sería un varchar con hasta 3. Y dice eliminar de la tabla de usuario la columna rol. Entonces aquí vamos a eliminarla. Entonces nos colocamos acá, le damos a ejecutar. Ya se tuvo que haber ejecutado, volvemos a seleccionar la tabla y debería no salir. Efectivamente no sale, como se puede apreciar acá. Ahora seguimos con el punto 3. La parte 3 dice modificar la tabla de usuario agregando una restricción a la columna activo que permita cambiar el valor por defecto colocando su valor ahí, o sea, a true cada vez que se inserta una fila. Entonces nos vamos para este lado y todo aquí se dice cambiar el valor por defecto de una columna. Entonces le damos acá y lo activamos. Efectivamente se creó correctamente. Ahora agregar una restricción a columna, porque sigue una parte que dice agregar una restricción a columna activo para que solo reciba los siguientes valores, true y false. Entonces en este caso le damos acá y debería estar correctamente, efectivamente. Ahora lo que dice es insertar 2 filas en la tabla de usuario para verificar las 2 preguntas anteriores. Entonces aquí vamos a crear en la tabla, vamos a insertar 2 filas usando otros usuarios. Entonces en este caso son Johan y Carlos, y aquí en la parte de activo le coloco por defecto, ya que esto ya se puso anteriormente como estamos acá. Entonces damos a ejecutar para que esto se ejecute de manera correcta. Efectivamente me dice que sí. Ahora le doy a la tabla, la selecciono para ver qué cambios hizo. Debería estar, aunque no los puse, aunque dice por defecto, debería estar activo, o sea que yes. Efectivamente aquí se ve que Johan y Carlos son un booleano true, porque significa que sí se creó.
Ahora pasamos al otro punto, la parte 4. En la tabla de usuario, renombrar el nombre de la columna ciudad por email. Entonces, aquí nos vamos a la otra parte. Entonces aquí dice renombrar una columna existente. Entonces le damos acá. Ahí dice que vamos a cambiar el nombre de la ciudad a email. Lo ejecutamos. Ya dice que sí se creó, entonces la selecciono. A seleccionarle, debería mostrarme que se cambió ciudad por email. Pero ¿qué pasa? Que como no se han cambiado los valores, se sigue viendo Ocaña y no se ha visto el email. Por eso después lo dice el otro punto, que dice actualiza el valor del atributo email para cada una de las filas de la tabla utilizando el comando update. Entonces aquí se usa el comando update y a cada usuario se le cambia su correo dependiendo de su código. Entonces vamos a darle a todo esto que se ejecute. Efectivamente dice que sí. Entonces le damos otra vez a la tabla y debería estar todo cambiado. Y efectivamente se ve que en cada código que se le asignó, al cambiarlo en donde dice where, el código cambia y se cambia el correo electrónico. Entonces ya podemos ir al otro punto, que es la parte número 5. Renombrar el nombre de la tabla usuario a usuario /underscore app. Entonces nos vamos para este lado, que también lo tengo acá. Y entonces la selecciono para ver cómo se ve, para ver cómo tenemos la tabla. La tenemos así. Entonces, ¿qué pasa? Quiero renombrar el nombre de la tabla. Ya no se va a llamar andres.user. No se va a llamar .user, no se va a llamar user, sino user underscore bar app, perdón. Entonces le damos acá a ejecutar y dice que ya se creó. Entonces le damos otra vez para ver si sirve. Y efectivamente sí le sigue corriendo. Entonces si le damos acá, aquí no va a mostrar nada, porque como ya se cambió el nombre de user a user app, ya no sirve, no es válido. Entonces se tiene que crear esta. Y efectivamente sí sirve. Ahora lo que vamos a hacer es un backup. Entonces para hacer el backup tengo que entrar acá en Andrés, donde dice backup. Aquí le coloco el archivo. Yo quiero que esté en mis descargas. Y el nombre del archivo le voy a colocar mi código 191922. Y lo guardo. Ahí se guarda. Toca tener en cuenta que el tipo de archivo tiene que ser ahí la embarré un poquito, backup. Y ahorita sí lo coloco otra vez, descargas 1922, tipo backup, archivo backup. En formato va a ser formato TAR para que empaquete. En encoding va a ser UTF-8, perdón. Para esto es la parte del idioma. Y el rol del name va a ser el Postgres. Entonces ya que lo tenemos todo, le damos a backup. Este dice que el backup ya se ha creado con éxito, entonces todo salió bien. Entonces el siguiente paso de este punto, último punto, es borrar la fila cuyo código de usuario es 6. Entonces aquí le damos a esta, que ya la tenemos acá, borrar de usuario underscore bar app, donde el código es 6. Entonces le da, me dice que sí. Entonces la selecciono otra vez, a ver qué me muestra. Y resulta que está el 2 que no estaba antes, pero bueno, ese sí lo expliqué antes. Está 1, 3, 4, 5 y la 6 ya no sale, porque esa la quité. Y en este caso ya la última pregunta de este ejercicio es eliminar la tabla usuario app del esquema de la base de datos. Entonces le doy a esto, lo ejecuto, ahora ya dice que lo hizo. Entonces si le supone que le doy a esto, no me va a salir nada, me va a salir un error. Error, no existe la relación. Y cuando vea aquí en el user las tablas, si le doy a refrescar, me va a salir que no hay tablas porque no se crearon, o sea, se eliminaron. Y hasta aquí sería el video. Muchas gracias.